Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Hoy exaltamos a nuestro buen Dios maravilloso, Padre Celestial, y especialmente en este Día del Padre aquí en los Estados Unidos y la mayoría de países en Latinoamérica. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy continuamos con la serie Hombre de Guerra, que es el estudio del libro de Josué. Y hoy he titulado el mensaje de hoy 5 advertencias para papá. Y a pesar de que muchos de ustedes no son padres y tenemos seguramente damas y jovencitas en la audiencia, estos 5 principios nos van a servir absolutamente a todos y cada uno de nosotros para vivir una vida agradable delante de Dios. Pero quiero especialmente dirigirme a los padres en este Día del Padre. Así que vamos a iniciar en Josué capítulo 7 y vamos a estudiar todo el capítulo 7 hoy. Vamos a iniciar este mensaje leyendo solo el versículo 1. Dice la palabra del Señor: pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes aquí en Miami. Hoy quiero iniciar contándoles una historia que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que el 1 de septiembre de 1939 Alemania decidió invadir a Polonia, dando inicio a lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. Bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, Alemania arrasa Europa con la estrategia conocida como Blitzkrieg, que básicamente significa un ataque rápido y contundente para garantizar la victoria, tomando al enemigo por sorpresa y no dándole tiempo de reaccionar. Así que Alemania hizo este rápido ataque utilizando sus famosos, efectivos y rápidos tanques de guerra. Así fue como Alemania invadió a Polonia, a Dinamarca, a Noruega, a Países Bajos, Bélgica y Francia. Casi un año después de este inicio de la guerra, en agosto 13 de 1940, Alemania empieza su ataque aéreo contra Inglaterra. La estrategia de la Fuerza Aérea Alemana era destruir las pistas de la Fuerza Aérea para que no pudiesen despegar ni aterrizar los aviones británicos, y además destruir los radares para que quedaran a ciegas y la Fuerza Aérea Británica quedara completamente sin ninguna habilidad. Si Alemania lograba deshabilitar a la Fuerza Aérea Británica, obviamente podría bombardear por todo Inglaterra a sus anchas sin ninguna resistencia y obtener así la victoria. Alemania por 2 semanas seguidas atacó con furia a Inglaterra y estaba cumpliendo su objetivo.
Los ingleses no podían arreglar tan rápido las estaciones que habían sido ya dañadas, no podían arreglar sus pistas tan rápidamente. Así que la derrota para Inglaterra estaba en el horizonte. Sumado a esto, de los casi 1000 pilotos, un cuarto de ellos ya habían sido heridos o muertos en combate. La victoria de Alemania era inminente, y si Alemania tomaba a Inglaterra, prácticamente todo el objetivo de Adolfo Hitler estaba a punto de cumplirse. Lo único que salvó a Inglaterra fue un pequeño error de un piloto alemán. Resulta que Hitler había ordenado específicamente que no se bombardearan áreas civiles en Londres. Y en agosto 24 de 1940, un piloto alemán decidió lanzar las bombas de su avión en el centro de Londres, en lugar de mantenerse con los bombardeos afuera de la ciudad, atacando objetivos militares como así lo había ordenado su comandante en jefe, Adolfo Hitler. ¿Qué causó esta pequeña decisión? Esta pequeña mala decisión, lo que causó fue que hubo muertos en Londres civiles, lo cual desató la ira y la indignación del primer ministro británico Winston Churchill. Y él entonces decide enviar aviones a Berlín para bombardear Berlín. Y fue entonces así como Berlín fue bombardeada. Los alemanes fueron humillados porque habían dicho que nadie podría llegar a Berlín, pero llegó la Fuerza Aérea Británica, bombardea Berlín. Adolfo Hitler se enfurece y entonces cambia la estrategia y dice: abandonen el ataque de las pistas, abandonen el ataque de los radares, vamos a atacar Londres porque nos han atacado aquí en nuestra ciudad, Berlín. Y en medio de todo eso, descuidaron el objetivo principal que tenía Alemania, y mientras Alemania estaba atacando a Londres, el 15 de septiembre Alemania lanza su más feroz ataque. Pero mientras Alemania estaba atacando Londres, los británicos pudieron recuperar y arreglar los radares y algunas de las cosas que habían sido dañadas por el ataque previo de Alemania, y los dejó en una mejor posición. Entonces Alemania decide lanzar su más feroz ataque contra Inglaterra, pero para su sorpresa, entonces ya la Fuerza Aérea Británica tenía todos sus radares arreglados, tenía todo listo, y los alemanes perdieron 56 aviones en este ataque. Alemania perdió la ventaja que tenía, y Alemania finalmente perdió la guerra entera por la mala decisión de un piloto de atacar las zonas civiles de Londres, que llevó a todo este efecto dominó de decisiones que desviaron la atención de Alemania de las pistas y los radares y le permitió a Inglaterra recuperarse. Una pequeña decisión de un solo piloto de desobedecer a su comandante llevó a la derrota absoluta de una nación que tenía la victoria en el bolsillo. Permítanme traer esta historia a la enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de lo que hacen nuestras malas decisiones. Una sola aparente mala decisión, una sola aparente insignificante mala decisión nos puede llevar a la derrota absoluta, con efectos negativos para todos los que nos rodean. Por eso quiero compartir con ustedes hoy la idea principal, la cual es: todo pequeño pecado tiene grandes consecuencias. Todo pequeño pecado tiene grandes consecuencias. Ahora, tú escuchas todo esto y te preguntas: bueno, pero ¿cómo es posible que una pequeña decisión afecte todo a mi alrededor? No entiendo. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy a la luz de Josué capítulo 7. Y voy a compartir con ustedes 5 verdades que sirven como advertencia, especialmente hoy en el Día de los Padres, a todos los varones, a todos los papás, pero igual estos principios se aplican para cada uno de nosotros. Vamos a iniciar con el primer punto, la primera advertencia para papá.
no puedo ocultar. ¿No puedo qué? Ocultar mi pecado delante de Dios. No puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Esta es una de las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida. Aunque temporalmente uno pueda engañar a las personas, ocultar nuestras malas obras delante de los hombres, esconder nuestro pecado delante de otras personas, nunca lo podremos ocultar delante de Dios. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de la tremenda victoria que Dios le dio a Israel y a Josué allí en el capítulo 6, derribando las murallas de Jericó. Los primeros 6 capítulos de Josué son unos capítulos inspiradores, unos capítulos de victoria, unos capítulos maravillosos. Dios abriendo el río Jordán, Israel pasando en seco, Israel acampando, consagrándose a Dios ahí cerca de Jericó y luego teniendo esa tremenda victoria. Pero luego empieza el capítulo 7 con una palabra de contraste, la cual es la palabra pero. Y va a haber un contraste aquí en la narrativa de estos primeros 6 capítulos. Hay un pero. Versículo 7 dice, versículo 1 del capítulo 7. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema. O sea, en medio de todas esas victorias, en medio de toda esa bendición, pero Israel desobedece. Ahora, ¿qué significan las cosas dedicadas al anatema? Volvamos al capítulo 6 para entenderlo. Dice así, versículos 17 al 18. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. O sea, Dios les había dicho, van a conquistar Jericó, todo lo que encuentren debe ser destruido, debe ser quemado. Eso es dedicado al anatema, o sea, a la destrucción. La palabra destrucción es un sinónimo de anatema. Todo lo que hubiese en Jericó debía ser destruido porque era para el Señor. Nadie podía tomar absolutamente nada, ningún botín, cero. Lo podían hacer después de las otras ciudades. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario, si ustedes toman algo, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. O sea, Dios les dice, pueden tomar todo lo que quieran de otras ciudades, pero esta primera victoria, todo lo que hay ahí en Jericó es para mí, por lo tanto debe ser destruido. Y a eso se refiere cuando dice el capítulo 1 que fueron infieles con el anatema. Vamos a leer todo el versículo 1 del capítulo 7. Pero los israelitas fueron infieles en cuanto a las cosas dedicadas al anatema, o sea, las cosas dedicadas a la destrucción, las cosas dedicadas al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué fueron infieles con estas cosas? Porque Acán, escuchen esto, viene el nombre propio de la persona que violó y fue infiel a esto. Y se nos especifica su genealogía hasta la 4ª generación, por si acaso habían varios Acáns. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, de esas cosas que debían ser destruidas, de esas cosas que eran del Señor, de esas cosas que se encontraban en Jericó. Este hombre Acán decidió tomar algo. Entonces la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Wow. Acán seguramente en ese momento, cuando vio lo que cogió, seguramente miró para un lado, para el otro. Nadie me está mirando, yo voy a coger esto, lo voy a guardar y simplemente no hay problema, nadie se va a dar cuenta. Oh, sorpresa que nos enseña el texto, que Dios siempre se da cuenta de todas las cosas. No podemos ocultar nuestro pecado delante de Dios. Y de la misma manera que Acán creyó que podía ocultar su pecado delante de Dios, nosotros muchas veces pensamos que podemos ocultar nuestros pecados delante de Dios. Nadie me está mirando. Nadie está mirando lo que yo estoy mirando. Nadie está mirando lo que yo estoy haciendo. Nadie está mirando lo que yo estoy diciendo. Nadie está mirando lo que yo estoy pensando, excepto Dios.
Dios sí ve todos nuestros pecados. No puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 13 al 15 del capítulo 7. Levántate, consagra al pueblo y di: conságrense mañana, porque así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. Hay destrucción delante de ti, hay maldición delante de ti, hay desobediencia delante de ti. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema del medio de ustedes, hasta que ustedes no resuelvan este asunto, hasta que no remuevan lo que fue destinado a destrucción. Hasta que eso no suceda, ustedes no van a poder hacer frente a sus enemigos, ustedes no van a tener la victoria en sus vidas hasta que no remuevan esto. Por la mañana se acercarán pues por tribus, y será que la tribu que el Señor se señale se acercará por familias, y la familia que el Señor señale se acercará por casas, y la casa que el Señor señale se acercará hombre por hombre. Y será que el hombre que sea sorprendido con las cosas dedicadas al anatema será quemado. Wow. Debía haberse destruido todo lo que estaba en Jericó. Este hombre Acán tomó algo y ahora él va a ser destruido. Debía ser quemado él y todo lo que le pertenece, porque ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido una terrible ofensa en Israel. Dios anuncia, número uno, que él ve todas las cosas, que no hay cosa que se le pase por alto a Dios, que el pecado que nosotros pretendemos ocultar de Dios, el Señor lo ve. Y Dios entonces dice cómo se va a identificar a la persona, y dice: vamos a llamar por tribus, vamos a llamar por casas, por familias, y así vamos a identificar quién es la persona. Recordemos la idea principal: todo pequeño pecado tiene grandes ¿qué? Consecuencias. Ok. Número 2, segunda advertencia para papá, porque resulta que Acán era un padre que decidió tomar una muy mala decisión. Y estas son las 5 advertencias para nosotros padres. Número 2, todo lo que haga en tinieblas siempre, ¿cuándo? Siempre saldrá a la luz. Todo lo que haga en tinieblas siempre saldrá a la luz. Muy bien. No solamente Dios ve nuestro pecado, eso es una cosa, sino que adicionalmente ese pecado que Dios ve, ese pecado que cometemos en privado, ese pecado que cometemos en tinieblas, tarde o temprano saldrá a la luz. Miremos lo que dice Josué 7, 16 al 18. Josué se levantó muy de mañana e hizo acercar a Israel por tribus, como le había dicho el Señor. Y fue designada la tribu de Judá. Llegaron todas las tribus, el Señor dijo: la de Judá. Ok, tribu de Judá, vengan para acá. Mandó a acercar a las familias de Judá y fue designada la familia de los de Sera. Ok, Sera, ven para acá. Hizo acercar la familia de Sera, hombre por hombre. Y Zabdí fue designado. Ok, Zabdí mandó a acercar su casa hombre por hombre. Fue designado Acán. ¿Ustedes se imaginan a Acán? Van tribu por tribu. Ustedes saben, uy, yo soy el que tengo aquí lo que estaba destinado a la destrucción, al anatema. Yo lo tengo aquí escondido. Y empieza Judá, yo soy de la tribu de Judá. Empieza Sera, wow, yo soy de la familia de Sera. Zabdí, yo soy de la casa de Zabdí. Y luego Acán. Yo creo que ese hombre se le fue acelerando ese corazón de una manera terrible. Fue designado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. O sea, en medio del campamento de Israel, bajo la dirección de Dios, se identifica a la persona específica culpable de haber violado la ley de Dios. Y de la misma manera, no solamente Dios ve nuestro pecado, sino que va a salir a la luz. Varón, no importa que también creas tú que estás ocultando, engañando, mintiendo para mantener tu pecado oculto, no importa. No importa cuán diligente hayas sido, tu pecado tarde o temprano saldrá a la luz. Mira lo que dice el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, te ruego, da gloria al Señor Dios de Israel y dale alabanza.
declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Y Acán respondió a Josué. Ahora todo el mundo está ahí, está toda la nación ahí pendiente de todo este proceso. En verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Todo eso está escondido en la tierra dentro de mi tienda, con la plata debajo. Vamos a ver una imagen de cómo sería más o menos eso hoy día. Tenemos acá, más o menos se vería así algo hoy día, ¿no? Hoy día, unas 200 monedas de plata, un lingote de oro, una túnica de Sinar. Sinar era Babilonia. O sea, cuando están en todo el botín, cuando están entrando a Jericó y se ve todo eso del botín, Acán se encuentra con algo así, con una bolsa, wow, 200 piezas de plata, monedas de plata, un lingote de oro maravilloso, una túnica espléndida de Babilonia. Y él decide, él pensaría, bueno, finalmente todo esto es basura. ¿Por qué? Porque se va a quemar. Dios había dicho que todo debía ser quemado. Y él razonó, Acán tomó una decisión y dijo, no, esto yo lo voy a coger para mí. Esto sería un desperdicio. Esto sería una locura, quemar esto. Esto Dios me lo puso aquí para mí. Ese razonamiento que lo lleva a la desobediencia es lo que lo deja en graves problemas a Acán. Y ahora todo el mundo se enteró que Acán había cogido algo así del botín que debía haber sido quemado, lo que debía haber sido dedicado al Señor y destruido. Ahora Acán lo tomó para él. Todo el mundo se enteró, salió a la luz. Lo que Acán pensó que estaba en tinieblas, en lo oculto, en privado, en secreto, bien escondidito, salió a la luz. Dice el versículo 22, Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda y hallaron el manto escondido en su tienda con la plata debajo. Los sacaron de la tienda y los llevaron a Josué y a todos los israelitas y los pusieron delante del Señor. Lo que Acán hizo en tinieblas ahora sale a la luz pública. ¿Qué estás haciendo tú en tinieblas que nadie se ha dado cuenta? ¿Qué estás mirando en redes sociales? ¿Qué estás mirando en tu teléfono? ¿Qué fotografías e imágenes estás guardando, escondiendo? ¿Qué cosas, qué dinero, qué propiedades estás escondiendo que no te pertenecen? Y que de repente tú piensas, nadie se está dando cuenta. Dios se está dando cuenta. Recordemos la idea principal: todo pequeño pecado. Y puse pequeño en comillas porque en realidad pecado es pecado, ¿no? Sé que hay unos pecados más grandes que otros, con mayores consecuencias que otros, pero el pecado pequeño, entre comillas, tiene grandes consecuencias. Muy bien, hemos visto ya dos advertencias. Vamos a la tercera advertencia. El pecado engendra más pecado. O sea, vamos en la tercera advertencia. Tenemos la primera: no puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Esa es la primera advertencia. La segunda: todo lo que haga en tinieblas siempre saldrá a la luz, y ya lo vimos acá. Y tercero: el pecado engendra, produce, da a luz a más pecado. El pecado en este aspecto parece una bacteria. Las bacterias se multiplican, se dividen, se multiplican rápidamente. De la misma manera, el pecado. El pecado viene como en niveles, ¿no? Empieza uno con algo pequeñito, pero entonces luego va creciendo, toca hacer algo más para que pueda tener plena satisfacción del primer pecado, o para ocultarlo, para que nadie se dé cuenta, y empieza esto a crecer como una bola de nieve que va creciendo cada vez más. Por ejemplo, uno puede codiciar algo.
o a alguien. Uno simplemente mira, puede uno retirar su mirada o concentrar su mirada. Si concentra su mirada, entonces viene la codicia. Uno puede frenar allí, aunque ya hay pecado. Uno puede codiciar como hombre a la mujer del prójimo, la propiedad del prójimo, de una manera pecaminosa. Luego, si se alimenta esa codicia, entonces termina uno tomando lo que codicia, que fue lo que le pasó a Acán. Él mismo dijo: yo codicié y lo tomé. Primero lo vio, no recordó o quiso tener presente que eso le pertenecía al Señor y que se iba a quemar y era de Dios y no era de él y no tenía derecho sobre eso, sino que lo miró, lo volvió a mirar, lo codició, hasta que lo tomó. Pero luego, cuando se toma algo ilegítimamente, toca mentir para ocultar lo que hicimos, que eso fue lo que hizo Acán. Acán no solamente codició, sino que lo tomó violando la ley de Dios, luego lo escondió, luego fue, hizo un hueco en su tienda, y luego se puede llegar hasta a matar a alguien que se ha dado cuenta de lo que ha sucedido, y para no ser sorprendidos, la gente termina cometiendo homicidio. Miren lo que dice el versículo 10 de Josué 7. Y el Señor dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y hasta han tomado de las cosas dedicadas al anatema. O sea, miren cómo Dios lo describe. Han tomado y también han robado. Wow, o sea, no es solamente tomar, sino que le robaron las cosas que eran de Dios. Y han mentido, han engañado, o sea, hay mentira, hay robo, hay desobediencia y además las han puesto entre sus propias cosas, o sea, han violado, han tomado lo que era dedicado al Señor, sus propias cosas, su propia familia, y han mezclado lo que debía ser destruido con eso. Entonces, Israel estaba bajo este pacto mosaico, bajo el pacto de Moisés, el cual estaba basado en la obediencia. Si ellos obedecían, serían bendecidos; si ellos desobedecían, serían maldecidos. Dios había establecido que Israel debía obedecer, o si no, les maldeciría. Y Dios hizo un pacto con la nación, con Israel como nación. Así que cuando les da las instrucciones y les dice: nadie de Israel puede violar esta instrucción, el que violara la ley hacía que toda la nación fuera considerada desobediente. Si alguien tomaba algo de Jericó, era la nación entera la que había desobedecido. Eso es lo que se conoce en teología como la solidaridad corporativa. La solidaridad corporativa en el Antiguo Testamento se refiere al concepto en que los individuos dentro de una comunidad o un grupo están interconectados, son una nación específicamente en este caso, y sus acciones y sus destinos a menudo se ven como compartidos colectivamente en lugar de simplemente individuales. Este principio se basa en la idea de que la identidad y la responsabilidad de una persona están inherentemente vinculados a su familia, a su tribu, a su nación. Entonces, la solidaridad corporativa que se manejaba en el Antiguo Testamento hacía que Israel fuera visto como esta comunidad interconectada de individuos, que si un individuo fallaba a la ley de Dios, afectaba a toda la nación. Y eso fue precisamente lo que generó el pecado de Acán, y esto explica el siguiente punto. Advertencia número 4. Mi pecado traerá derrota a los míos. Mi pecado traerá derrota a los míos. Primera advertencia: no puedo ocultar mi pecado delante de Dios. Segunda advertencia: todo lo que haga en tinieblas siempre saldrá a la luz. Tercera advertencia: el pecado engendra más pecado. Y cuarta advertencia: mi pecado traerá derrota a los míos. Miren lo que dice aquí Josué capítulo 7 versículos 2 y 3. Josué envió hombres desde Jericó a una ciudad llamada Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo:
manda Josué unos espías. Suban, reconozcan la tierra allí de Ai. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué le dijeron que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo a Ai, porque ellos son pocos. O sea, los espías dicen, este pueblo es pequeño, es una derrota, una conquista facilísima, podemos hacerlo con 2 o 3 mil hombres, no hay que llevar todo el ejército. Esto es una victoria asegurada, esto está sencillísimo, esto está súper fácil. ¿Qué podría salir mal? Nada. Versículo 4 y 5. Así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero huyeron ante los hombres de Ai. Resultaron saliendo corriendo los de Israel. Los hombres de Ai hirieron, en hebreo dice murieron o mataron más bien. Mataron a unos 36 hombres. Wow, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Recordemos que las ciudades se construían en unas colinas para que tuvieran ese elemento de protección. Entonces, cuando iban corriendo los de Israel, en la bajada fue que Ai, los del ejército de Ai los derrotaron. Y obviamente el corazón de Israel, el corazón del pueblo, desfalleció y se hizo como agua. Wow, vino el tremendo desánimo. Israel derrotado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? 36 hombres del ejército murieron. Esta fue una derrota que desmoralizó tremendamente a Israel. ¿Pero por qué ocurrió? ¿Saben por qué? Por el pecado de Acán. Por eso, el pecado de Acán trajo derrota a la nación. Miren los versículos 7 al 9, dice acá: entonces Josué rasgó sus vestidos y postró su rostro en tierra delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos después en manos de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiésemos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir? Ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos. Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de ello y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Obviamente Israel no solamente perdió la batalla, sino que adicionalmente perdió la reputación. Ya todas las naciones que estaban allí en la tierra de Canaán dirían: ah, esos son fáciles. Si no pudieron derrotar a ese pueblito pequeño que se llama Ai, vamos a atacarlos, vamos con toda. Entonces obviamente esa fama de invencibles que tenía Israel se perdió. Esa confianza que tenía Israel se perdió. Dios le quitó el respaldo a Israel por el pecado de un hombre. Una pequeña decisión tuvo grandes consecuencias. Y tocaba primero lidiar con el pecado antes de la victoria, antes de seguir adelante, antes de seguir conquistando la tierra. Versículo 12, dice Josué 7: no pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. O sea, en lugar de hacer frente a los enemigos, Israel iba a salir corriendo dándole la espalda a sus enemigos. ¿Por qué? Porque había desobediencia. Porque lo que debía haber sido destruido no se destruyó. Dice el Señor: no estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema en medio de ustedes. Padres de familia, varones, Dios no estará con nosotros a menos que, Dios no nos respaldará, Dios no nos dará la victoria a menos que quitemos de en medio nuestro las cosas que nos destruyen, las cosas en las cuales hemos desobedecido, las cosas que hacen que la ira de Dios se desate sobre nuestras vidas y su respaldo sea retirado de nosotros, a menos de que quitemos eso de
nuestras vidas, a menos que nosotros no lidiemos con esos pequeños pecados, con esos pecados que parecen insignificantes. No tendremos el respaldo absoluto de Dios. Y aunque no vivimos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo, aunque no estamos en el Viejo Testamento, aunque no estamos bajo el pacto mosaico, aunque no somos israelitas, nuestro pecado individual afecta a los nuestros, afecta a nuestra iglesia, afecta a nuestra ciudad, afecta a nuestra nación. El crimen que un individuo decide cometer en la sociedad afecta a la sociedad. El robo, la maldad individual siempre afectará a la sociedad, a la colectividad. Quinta y última advertencia: mi pecado destruirá a mi familia. Mi pecado destruirá a mi familia. Recordemos, 5 advertencias, papás. No puedo ocultar mi pecado delante de Dios, entonces debo ir y arrepentirme. Todo lo que haga en tinieblas siempre saldrá a la luz, así que roguémosle a Dios por misericordia. Abandonemos el pecado. No añadamos más vergüenza, porque tarde o temprano esto va a salir a la luz. El pecado engendra más pecado. Es el momento de cortar esto de raíz. Es el momento de arrepentirnos, y estoy seguro que a través de este mensaje Dios está hablando a cada uno de los corazones que lo escuchan. Y seguramente Dios está trayendo a memoria, Dios está trayendo a nuestra mente cosas que hay que eliminar, cosas que parecen pequeñas pero hay que cortar de raíz. Mi pecado traerá derrota a los míos, y mi pecado destruirá a mi familia. Wow, qué advertencias tan importantes que debemos tener en cuenta, padres, a la luz de la historia de este hombre Acán y su desobediencia. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en los versículos 24 al 26 del capítulo 7. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata y el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía, y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué, Acán, pecaste de esta manera que ha traído ahora turbación a toda la nación? El Señor te turbará hoy. Todo Israel, los, plural, Acán, su esposa, sus hijos, sus hijas, los apedreó y los quemaron. Después de haberlos apedreado, lo que debía haber sido rechazado, ahora ellos eran rechazados junto con eso. Lo que debía haber sido destruido, ahora Acán y su familia estaban siendo destruidos con todo eso. Lo que debía haber sido quemado, ahora Acán y toda su familia estaban siendo quemados con todo y eso, porque cuando nos aferramos a lo que es para destrucción, nos traerá destrucción a nosotros. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Los apedrearon y los quemaron, y se levantó un pequeño altar conmemorativo para que todo el mundo supiera: miren, esto es lo que pasa cuando queremos pecar en privado, cuando pretendemos que Dios no nos ve, cuando pretendemos que nuestro pecado no saldrá a la luz, cuando pensamos que un pecado pequeñito, individual, no tiene grandes consecuencias. Esto es lo que sucede. El Señor se volvió de su furor, del furor de su ira. O sea, se aplacó la ira, se castigó el pecado. Ya el Señor se volvió del furor de su ira. Por eso se ha llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta el día de hoy, el Valle de la Destrucción. El pecado de este padre tuvo efecto en su familia: la destrucción. Yo estoy seguro que todos los que me están escuchando no quieren, ninguno de ustedes quieren la destrucción de su familia. Yo no quiero la destrucción de mi familia. Nosotros queremos la bendición de nuestras familias. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado. En este Día del Padre, el regalo que Dios tiene para ustedes es estas 5 advertencias. Recordemos la idea principal: todo pequeño pecado tiene grandes consecuencias.
Ustedes dirán, pero ¿qué puedo hacer? Porque yo tengo pecados, los he identificado, el Señor los ha traído a mi mente, a mi corazón a través de este mensaje. ¿Qué puedo hacer? Arrepiéntete, varón. Arrepiéntete. Clama a Dios por misericordia. Confiesa tu pecado. Ve delante de Dios. Si tienes que confesarle algo a tu esposa, a tus hijos, hazlo. Termina esas relaciones ilícitas. Quita tus redes sociales si es necesario. Elimina esa lascivia que estás alimentando con todo lo que estás viendo en tu teléfono, con todo lo que almacenas en tu teléfono. Elimínalo, quítalo, pon filtros, pon software de rendición de cuentas para que se bloquee ese deseo hasta que lo venzas en el nombre del Señor y a través de tu obediencia. Arrepiéntete, busca al Señor, conságrate a Él, y entonces, una vez que lidies con ese pecado, Dios entonces estará a tu favor. Pero en este momento, mientras tú continúes albergando el pecado en tu vida, como lo hizo Acán, y escondiendo cosas que traen destrucción, Dios no podrá respaldarte. Porque Dios es santo. Necesitamos lidiar con las cosas impuras y pecaminosas en nuestra vida para que Dios nos respalde. Yo quiero invitarlos, varones, a hacer una resolución. Hoy quiero invitarlos a que en este momento todos nos vamos a poner de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos todos a hacer esta resolución. Porque todos tenemos esas cosas que tenemos que eliminar, ¿no es cierto? Pero esta resolución, a pesar de que todos pueden participar, quiero a los hombres que se comprometan con Dios y que se comprometan con sus familias. Así que yo voy a leer una parte de la resolución y luego ustedes. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo empiece reconociendo la inmensa responsabilidad, cuando hago así, los varones dicen reconociendo la inmensa responsabilidad. Luego yo leo la siguiente parte, luego ustedes, y así sucesivamente hasta el final. ¿Listos? Vamos a iniciar con la resolución. Reconociendo la inmensa responsabilidad que Dios me ha dado como líder de mi hogar, me comprometo a ser intencional en vivir en santidad, a eliminar todo lo impuro de mi vida, a abandonar todo lo que afecte mi relación con Dios, con mi esposa y con mis hijos. Me comprometo a reconocer mi pecado y arrepentirme delante de Dios. Me comprometo a ser ejemplo de Cristo a diario para mi esposa y para mis hijos, y para que a través de la obra de Dios en mi vida muchos vengan al conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Padre, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por esta oportunidad que nos das de consagrarnos delante de ti. Ayúdanos a todos los que somos padres a ser el ejemplo que tú demandas de nosotros, a no ser como Acán, sino a ser como Jesús, obediente al Padre. Ayúdanos, perdónanos, restáuranos, danos la victoria que tienes para nosotros, Señor. Que estas 5 advertencias estén grabadas en nuestros corazones, y es mi oración que todos podamos tomar las decisiones que tú nos estás llamando a tomar. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Y el pueblo de Dios dice amén.